Desde niño tuve el don de poder ver a los muertos. La gente me buscaba para ser el vínculo entre ellos y sus seres queridos. Y lograba comunicarlos con sus seres queridos. Luego empecé a tener contacto con almas en pena que me buscaban para que los ayudara a saldar cuentas pendientes cuando estaban vivos y poder descansar en paz. También tuve contacto con almas en pena que no aceptaban la realidad de que ya no pertenecen a este mundo, muchas veces porque habían sido víctimas de alguna injusticia y ya no estaban en este mundo. La verdad, todo ese tiempo he disfrutado mi labor como espiritista. Esta profesión, la verdad, me ha dado mucha felicidad. Estoy muy contento con lo que hago. Pero todo cambió cuando llegó él, Pedro, un hombre que de repente tocó la puerta de mi casa. Yo vivo en un departamento, en un sexto piso de un edificio. Tocó la puerta y pude percibir un terror, un miedo en este hombre, una desesperación, una impotencia. Y me dijo que por favor le abriera la puerta y que lo recibiera. Ya era muy noche. Y era tanta la intriga y cómo vi a este hombre desesperado que sí, le abrí la puerta y lo escuché. Me comentaba que él, bueno, acababa de perder a su padre hace unos meses. Pero semanas antes de morir, su padre le dijo desesperadamente que tenía que hablar con él y contarle algo muy importante. Pero después ya no pudo hablar. Algo atormentaba a su padre. Comentaba Pedro que su padre se veía poseído. Ya no era el mismo. Y hasta que se quitó la vida. Días después, él empezó a sufrir eventos paranormales. Desde que una sombra debajo de su cama lo quería arrastrar, tenía que prender los focos. Ya al momento de que prendía la luz, desaparecían estas sombras. Pero luego fue atormentado durante el día. Mientras caminaba hacia su casa o cualquier lugar, él sentía que alguien estaba detrás de él. Sentía la presencia muy unida a él, que inclusive los perros de la colonia le gruñían, le ladraban, pero aterrados. Cuando él se les acercaba a ellos huían los perros. Volteaba él de la desesperación y al principio no veía nada, pero mientras transcurría el tiempo pudo percibir la imagen de su padre, pero ya con una imagen terrorífica de un demonio, pero con la imagen de su padre. Y a partir de ahí empeoraron los eventos paranormales. Era atormentado por este demonio y él se vio en la necesidad de buscar a la vidente, a Andrea, que aparte de que era vidente, tenía el don también de practicar la magia blanca. Ella le comentó, después de consultarlo, que ese demonio que lo está acechando era un demonio el cual su padre había hecho un pacto, ya que estaba en disputa de unas tierras con su propio padre, el abuelo de Pedro, y para quedarse con esas tierras tuvo que hacer un pacto con este demonio. Algo sucedió que el padre de Pedro no cumplió. Y bueno, parte de este pacto es de que cuando pues el que hace el pacto muere, se le pasa al hijo. Y eso es lo que lo está atormentando. Comentaba Pedro que Andrea le comentó que le iba a esperar 3 días después para ayudarle a hacer el conjuro, que ella podía ayudarlo, podía quitarlo de esa maldición al cual su padre lo había arrastrado, pero que necesitaba llegar 3 días después, ya que era Viernes Santo y era el mejor día. Y sirve que ella se preparaba con todo para poder ayudarse a ese conjuro y liberarlo de esa maldición con este demonio. Comenta Pedro que hizo lo indicado, llegó puntual, notó que estaba la puerta abierta de la casa de Andrea. Al entrar, se encontró con el cadáver. Andrea estaba muerta, estaba tirada en el suelo y con su cabeza totalmente girada hacia la espalda. Podía ver la cara de terror de Andrea antes de morir y esos ojos los tenía totalmente saltados hacia afuera, como si alguien le hubiera presionado la cabeza.
hasta que explotó por dentro. Y esos ojos. Él salió aterrado de ahí y a partir de ese momento ya no sabía a quién recurrir. Los acosos de este demonio empeoraron. Él empezó a escuchar el nombre de su padre. Alguien le hablaba, le susurraba el nombre de su padre. De la desesperación llegó conmigo. Pedro me pidió que lo comunicara con su padre, que me necesitaba para hacer eso, comunicarlo con su padre para que le diga qué hacer. Posiblemente eso era lo importante que su padre le tenía que decir. Claro que me vi la necesidad de ayudarlo. Este hombre estaba totalmente atormentado. Mientras hacía yo el proceso, también lo cité en mi casa y era de noche. Empecé a preparar todo y mientras yo hacía lo mío, jamás había experimentado esto. Mi departamento empezó a temblar. Todo se movía. Todo lo que era de cristal se rompió automáticamente todo. De repente empezó a derramar sangre de las paredes. No tenía coherencia, yo nunca había experimentado esto. De repente toda esa sangre que salía de las paredes se unió y formaron un ser, un hombre, una entidad. Era enorme, hecha de sangre. De repente la luz se fue totalmente, estaba todo oscuro, pero la imagen de este ser estaba plasmado en la pared de mi casa. De repente, los ojos de este demonio era lo único que nos iluminaba. Y de repente este demonio se dirigió hacia Pedro, ignorándome totalmente a mí. Simplemente le dijo que él era Avalán, el demonio del cual su padre había hecho un pacto, pero como no cumplió, bueno, el premio era el alma de Pedro, y que si Pedro no llegaba a él iba. Pedro. Obvio que yo nunca había visto esto. Tuve que intervenir, y con el don que yo tengo, como yo estaba haciendo el proceso, casi yo lo había invocado, pero yo había invocado al Padre, no a este demonio. Rápidamente yo intervine y le dije: lárgate de aquí, demonio, no eres bienvenido. Este mundo, tú no perteneces a este mundo, así que te exijo que te largues, que te vayas, no eres bienvenido. Y en ese instante él desapareció de mi vista, pero no de la vista de Pedro. Pedro intentó correr, salir de mi departamento, pero la puerta estaba totalmente sellada. No entiendo por qué. De la desesperación, Pedro se agarraba la cabeza, se arrastraba y gritaba de terror, viendo hacia una dirección. Me imagino que era el demonio que lo seguía viendo. Pedro se tiró por la ventana de mi casa, pero yo vivo en un 6º piso. Obvio que se mató. Corrí hacia la ventana a ver. Desde arriba pude ver cómo las extremidades, todas sus vísceras le salían del impacto. Estaba la calle, obvio, llena de sangre de que Pedro se había tirado. Pero desde allá arriba pude ver cómo el demonio salía poco a poco del cuerpo de Pedro. Y de repente se escabulló entre las sombras. En ese instante me di cuenta que este demonio vino del Averno. Salió del Averno para habitar este mundo. Este demonio vino para quedarse.